Mis hermanos, que Dios los bendiga. Nuevamente estamos en la casa del Señor, siempre deseosos de estar aquí congregados en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida también a los que nos ven por este medio. Todos sean bienvenidos. Estamos regocijados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque venimos a alabar y glorificar su santo nombre, aprender más de su palabra. Dice que necesitamos escudriñar las escrituras porque en ellas parece que vos tenéis la vida eterna, y así dice la palabra de Dios. Así que necesitamos escudriñar las escrituras, más en estos tiempos difíciles. Necesitamos estar atentos a la palabra de Dios, como siempre a veces digo. Y qué bueno que estamos congregados en el nombre de nuestro Señor y aprendiendo más de la palabra, y sabemos que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Esté atento a aquel que nos está viendo por este medio, esté atento a la palabra, lo que va a traer el mensajero de la palabra, que es nuestro hermano Borjón. Sabemos que Dios habla a través de sus siervos, así que esté atento. Y un día escuché la palabra, amigo que me escuchas, un día escuché la palabra de Dios y por eso estoy aquí parado. Gloria sea el nombre del Señor. Transformó la vida y sabemos que es, dice la palabra de Dios, que es hoy, ayer y por siempre. Es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Y ese Dios que transformó a don Gilberto Ávila te puede transformar a ti también. Yo sé, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Dice, así que escucha la palabra de Dios, trae el mensajero. Sabemos que Dios lo va a usar con el poder de su Santo Espíritu. Y el Señor nos puso esta palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 2, del 1 al 11. Pastor. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos una estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se turbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces le dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganle dónde está, para que yo también vaya y le adore. Después de esta reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente les guió hasta Belén. Iban delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde está el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría y entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de oro y le dieron regalos de oro, incienso,
y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Así es la palabra de Dios. Así que vamos a orar para que el Señor nos hable en este día. Sabemos que preparemos nuestros corazones porque sabemos que Dios nos va a hablar en este día. Siempre el Señor habla a través de su palabra, a través de su siervo, a través aún de los cánticos que alaban y glorifican el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar y a pedir al Señor que se mueva en medio de nosotros y en nuestro corazón y en nuestra mente. Padre amado, te damos gracias porque sabemos que tu palabra siempre penetra en nuestras vidas. Señor, gracias te damos por tu santa palabra que transforma vidas. Te alabamos, te glorificamos por tu santa palabra, Padre. Esas son las nuevas del Evangelio, Señor. Que Cristo vino a morir por los pecadores y dijo el apóstol Pablo, cual yo soy el primero. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y darnos una nueva vida en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Muévete en medio de tu pueblo que te alaba y te glorifica, agradecido siempre que un día nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Y por eso estamos aquí congregados en tu nombre, Padre. Recibe todo lo que vamos a hacer. Las alabanzas que trae nuestro hermano Edgar, úsalo con el poder de tu Santo Espíritu. También nuestro hermano Borjón, que trae el mensaje de tu palabra, Señor, úsalo con el poder de tu Santo Espíritu y que estemos preparados, Señor, para recibir el pan espiritual para nuestras almas, Padre, que necesitamos en tiempos difíciles. Pero sabemos que tú vas a hablar a tu pueblo. Gracias te damos, úngelos con el poder de tu Santo Espíritu, lo que vamos a hacer, Señor. Y, Señor, prepara a tu pueblo, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y su pueblo dice, amén. Sí, Señor. ¿Estás listo, hermano, para adorar a nuestro Dios? Te voy a invitar que te pongas de pie y vamos a cantarle a nuestro Dios. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Oh ven ante la majestad del Supremo Rey. Oh ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria al que es y que siempre será. El espino digno es de mi alabanza. Alabemos, adoremos
ante la majestad del Supremo Rey. Oh, ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria al que es y que siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Alabemos, adoremos al Rey. Cantemos una vez más, oh ven. Oh ven, oh ven, ante la majestad del Supremo Rey. Oh ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria al que es y que siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Alabemos, adoremos al Rey, alabemos, alabemos, adoremos al Rey. Oh sí, Señor, venimos delante de ti, Señor. Canta conmigo, hermano. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Una vez más, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida
yo te agradeceré a cada instante de mi vida, siempre te exaltaré a cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Dile a cada instante de mi vida, yo te agradeceré a cada instante de mi vida, siempre te exaltaré a cada instante de mi vida, siempre te amaré a cada instante de mi vida, yo te agradeceré a cada instante de mi vida, siempre te exaltaré a cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase, que pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Dile una vez más, consume con tu fuego. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase, que pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Y no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. Y no te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Consume con tu fuego. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Sí, Señor, consúmelo, Padre. Y que cada día que pase, te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Y no te detengas, Señor, y no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. Y no te detengas,
detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Y no te detengas, Señor, y no te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. Y no te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Dile: mi corazón, en mi corazón. Cambia, Señor, en mi corazón. Aquí estoy de nuevo. Gracias, muchas gracias por sus oraciones, porque si no fuera por la oración de los justos, pues no hubiera respuesta. Parece que no me queda esto, hombre. Es que no estoy acostumbrado yo. Perdóneme que esto no va a llegar hasta allá, así que... No, y me dijo el doctor, ¿sabes qué? Ya no tienes nada, así que no le hagas al cuento. Dice, no tienes nada, ni te pueden contagiar nada. Ok, gracias. Y él me dio de alta, por eso es que estoy aquí. Así que ya otra vez me van a tolerar. No los he extrañado mucho, hermanos. De veras, vengo pues porque Dios quiere que esté hoy en este día aquí con ustedes para darles las gracias de veras por sus oraciones. No puedo decir que es la primera vez, pero es una de las veces que yo he sentido el toque de Dios, de veras. Y pues me pude dar cuenta que los justos, los santos, han estado orando por mí. Y de eso, por supuesto, no hay duda. Y gracias a Dios, a sus oraciones, pues hermano, la vi cerca. La vi cerca. Y pues... No, me quería agarrar de la mano el mentado Jesse. Pero no, Dios quiere que me ha permitido que siga predicando su palabra y estoy aquí nuevamente. De veras que una de las veces como nunca he sentido el toque de Dios en mi cuerpo. Así que gracias a Dios, porque la oración de los justos, dice la Biblia, puede mucho. Ok, así que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que digo que nos visitan, pero el visitante soy yo ahora. Pero gracias a Dios los veo nuevamente para que juntos, unidos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, podamos alabar y glorificar a Dios. Hoy invité al hermano Borjón. El hermano Borjón ha sido de bendición en mi vida, porque a cualquier hora que lo llame, sí, hermano, con mucho gusto. Dice, no. Entonces, damos gracias a Dios porque Él está aquí con nosotros y aceptó este reto, ¿no? Porque es difícil para ir a una iglesia sin tener el Espíritu Santo, ¿no? Y que el Espíritu lo guíe a uno. Lleva esto para la iglesia, como la otra vez que vino a regañar a la iglesia, pues no, fue una bendición. Inclusive las llamadas que he recibido
Me han dicho, ahora sí le jalaron las orejas a todos. A todos, qué bueno que les llegó también a ustedes. Pero gracias, hermano, por aceptar la invitación. Y cuando gustes también cuenta conmigo, hermano. Así que no, el hermano, de veras, Dios me ha dado la bendición de trabajar juntos. Y aquí estamos, ¿verdad, hermano? Amén. Así que Él nos va a traer el mensaje de este día. Pero sí quería yo extender mis agradecimientos a cada uno de ustedes, a los hermanos que están allá viéndome también. Y ahora ahí está el pastor. Aquí estamos. Así que gracias a Dios porque nos pueden ver por este medio y escuchar el mensaje de Dios. Dios va a usar al hermano también para que les hable a ustedes. Así que pónganse listos, pónganse las pilas, porque viene palabra de Dios. Y ahí es donde vamos a ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Pues hermano, por favor. Amén, gloria al Señor, mis queridos hermanos, qué gozo y qué privilegio estar aquí. Dijo el pastor, no se preocupe, no llega hasta allá. Bueno, pero yo dije, yo sí voy a ir ahí donde está él, pero gloria al Señor que el poder de Dios está con nosotros y además ya nos vacunaron las 2 veces, así de que confiamos en el poder grandioso de nuestro Dios. Y como siempre es un gozo y un privilegio venir a visitarles y predicar y compartir la palabra de Dios con ustedes. Pensé que después de la última vez ya no me iban a invitar, pero es una gloria estar aquí nuevamente con ustedes. El pastor dijo, nos viniste a regañar y sabe, interesantemente, como introducción, la semana pasada escuchando un programa muy famoso en Muri en la mañana, temprano por la mañana, el que está como encargado el pastor Caro, van ocasiones que ha dicho, una vez salvo, siempre salvo. Eso es lo que él dijo. Y después dijo que las iglesias, los pastores están predicando un mensaje de miedo porque quieren que la iglesia diezme y porque tienen necesidad. Y sabe, mi querido hermano, yo no sé si usted piensa que nuestros mensajes son unos mensajes que le quieren infundir miedo. No le queremos infundir miedo, sino que le queremos infundir el temor de Dios, que es muy diferente, para que cuando usted llegue a la presencia del Señor, entonces el Señor lo pueda recibir en su gloria. Pero no son mensajes para que se atemorice, sino para exhortarle a vivir una vida de santidad delante del Señor. Y los diezmos, esos son del Señor. Si quieren dar, no den, pero no estoy de acuerdo con lo que él dijo, pero eso es lo que hablan en cuanto a pastores que predicamos, exhortamos a la iglesia. Pero mientras tanto, y el Señor me dé la oportunidad, seguiré exhortando a la iglesia. Y bueno, cuando el Señor predicaba, Pablo predicaba, mucho no les gustaba, pero la palabra del Señor es para eso, para redarguirnos. Pero mis queridos hermanos, qué bendición estar aquí nuevamente con ustedes. Y le invito a que abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 21. Y realmente Dios es bueno. Escuche, mi querido hermano, Dios es bueno y Dios no se equivoca. Porque nos equivocamos nosotros por la edad, que los ojos ya no ven bien, porque en realidad yo mandé el texto de Mateo 21 y no Mateo 2, 1 al 11. Y cuando el hermano Ávila lo empezó a leer, dije, ese es de Navidad. No tiene mucho que ver con el día de Domingo de Ramos, pero si nos ponemos a pensar, el Espíritu Santo no se equivoca. ¿Está de acuerdo conmigo? Él no se equivoca. Porque en este pasaje, mientras leía, hablaba de un rey que nació en la ciudad de Belén. Y ahora, en el pasaje de esta tarde, estaremos hablando de un rey que estaba entrando ya de una manera triunfal en Jerusalén. Así es que el Señor conecta, Dios no se equivoca. Así es que invito a que me acompañe en el pasaje de Mateo 21, del 1 al 11, que dice lo siguiente. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos.
Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos. Amado Señor, te damos gracias una vez más en esta tarde por la gran bendición que nos das de poder llegar a este lugar para poder compartir tu palabra. Tu palabra, mi Dios, que tiene un mensaje de esperanza, pero también un mensaje de reto. Gracias por esta iglesia, fuente de luz. Señor, gracias por cada uno de los que se encuentran en este lugar, que vienen aquí, Señor, buscando de tu presencia, buscando honrar tu nombre y buscando, Señor, una palabra de esperanza para sus vidas. Señor, por aquellos que están viendo en línea, Señor, también te rogamos que hasta donde ellos se encuentren, que tu palabra y tu bendición sea sobre ellos. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo descienda sobre mí, me unja con poder, para que tu palabra sea altamente glorificada. En nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Amados hermanos, Iglesia Fuente de Luz, realmente es un gran reto venir a predicar un mensaje en el Domingo de Ramos, ya que cuando hablamos de estos eventos tan especiales, usualmente puede pensar, usted que está escuchando ese mensaje que va a predicar el pastor, ya lo he escuchado cada año, por lo cual es un reto traer un mensaje de esperanza nuevo y refrescante, porque la palabra del Señor es nueva y refrescante siempre que la predicamos. No importa cuántas veces la escuchemos o la leemos, siempre trae un mensaje nuevo a nuestros corazones, un mensaje que traerá reto a nuestras vidas. En este pasaje encontramos a Jesucristo como el Hijo de Dios, después de haber venido y caminar en esta tierra durante aproximadamente 3 años, entrando a la ciudad de Jerusalén, montado sobre un pollino, un asno, un burrico, como usted quiera llamarle, como le llamen allá en su pueblo, en símbolo de humildad, de mansedumbre, pero también cumpliendo la profecía que se había escrito en Isaías, en Zacarías 9:9. Pero el Señor Jesús, en la entrada triunfal, mi querido hermano, nos enseña mucho más que un acontecimiento que sucedió en la ciudad de Jerusalén. Cuando usted y yo estamos en este mundo, hay acontecimientos donde, por ejemplo, el equipo de fútbol de Tampa, que ganó el campeonato del fútbol americano, después celebra un gran desfile, ¿verdad que sí? Hay un gran desfile, un acontecimiento grandioso para celebrar que aquel equipo realmente triunfó sobre todos los demás. Hace más de 2000 años, mi querido hermano, también sucedió un acontecimiento parecido, pero no era un equipo de fútbol ni un equipo deportivo, era el Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, entrando triunfante sobre la ciudad de Jerusalén, en señal de que el Señor lo había enviado a nuestro Dios con un propósito, le había cumplido el propósito. Y ahí había mucha gente, una multitud que le alababa, salva, salva, hosana, hosana al Hijo de David. Mis queridos hermanos, pero el punto principal que yo quiero compartir con ustedes esta tarde es que ese acontecimiento histórico pasa a ser solamente un acontecimiento en la historia si ese acontecimiento no tiene lugar en el corazón del ser humano. Si esa entrada triunfal solamente es en Jerusalén, pero no es en su corazón ni en mi corazón, es simplemente historia. Pero esto viene a cambiar y transformar la vida del hombre, su vida y la mía, cuando permitimos de una manera total y completa que el Señor Jesucristo venga
y entre triunfando en nuestro corazón de tal manera que tome control total de él, y entonces podemos experimentar la bendición, la libertad, porque usted y yo estábamos prisioneros del pecado, de la muerte, del diablo, y Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, entrando en su corazón y en mi corazón, nos trajo nueva vida, nos trajo esperanza, nos trajo salvación, libertad, rompió las cadenas de esclavitud que usted y yo vivíamos. Cuando Él entra triunfando en nuestro corazón y usted lo deja que sea Él el que tome un control total. Y yo le pregunto, iglesia, fuente de luz, ¿usted ha permitido que realmente Cristo Jesús entre a su vida, pero que tome un control total de usted? Tenemos como iglesia y como hijos de Dios realmente permitir que el Hijo de Dios tome control de nuestras vidas. El pueblo de Israel le alababa, le glorificaba porque esperaban un Mesías, un Cristo, un Salvador que vendría a librarles de la esclavitud de lo que estaban sufriendo con los romanos. Cuando se dan cuenta que el Mesías no venía a liberarlos de esa manera, unos días después gritaban: crucificadle. Pero usted y yo, mi querido hermano, si realmente queremos experimentar la bendición de Dios, tenemos que dejar que Él tome control total de nuestros corazones. Si realmente queremos que el Hijo de Dios pelee las batallas por nosotros cada día, porque cada día enfrentamos luchas y pruebas, nadie está exento de las luchas y pruebas. El pastor pasó una prueba difícil. Dijo, la vi cerquitas, posiblemente sentía el frío de las uñas huesudas que le estaban acariciando, pero el Señor Jesús le dijo, espera, porque sabe, el Señor Jesús tiene autoridad sobre la misma muerte. Y el tiempo es de Él y nada nos va a pasar mientras no sea el tiempo de Dios. Gracias por sus oraciones, pero si queremos que el Señor nos defienda en todas las situaciones, tenemos que dejar realmente que Él tome control de nuestras vidas. ¿Y usted le ha dejado al Señor que tome control total de su corazón? Usted lo sabe. ¿Sabe? Hace muchos años escuché una anécdota de un hombre que constantemente era asediado por el diablo. Esta anécdota decía y hablaba de que aquel hombre en su casa estaba él y de pronto tocaban la puerta y era el diablo. Y cada vez que abría la puerta, el diablo le daba una golpiza. Y se iba. Después tocaban a la puerta y otra vez, ¿quién era? El diablo, y le daba otra golpiza. Aquel hombre, cansado de ser golpeado por Satanás, preguntó cómo podía hacerle para librarse de ese mal. Alguien le dijo, invita a Jesús a vivir en tu casa. Y entonces cuando venga Jesús a vivir en tu casa, cuando toque el diablo, Él va a abrir la puerta y no te va a poder hacer nada. Aquel hombre, contento, invitó a Jesús a vivir en su casa y tocan la puerta y él dijo, ahora sí, no me podrá hacer nada. Pero Jesús no se paró del sofá, se quedó sentado y aquel hombre esperando que Jesús abriera la puerta y al no abrirla, entonces él se para y abre la puerta y otra vez recibió otra golpiza. Y luego va con Jesús y le reclama, ¿por qué no abriste la puerta? Pensé que tú la ibas a abrir, por eso te invité a mi casa. Y Jesús le dijo, yo no puedo tomar control de esta casa hasta que tú no me des control de toda tu casa. Porque tú me dijiste, todo lo que está aquí puedes hacer uso de él, menos este closet no puedes tocarlo ni entrar. Y ese pequeño closet, mi querido hermano, puede ser una cosa pequeña que haya en su corazón que esté impidiendo que Jesús entre de una manera triunfante y entonces Él pueda pelear todas las batallas por usted. Cuando permitimos que el Hijo del Hombre venga a nuestro corazón triunfante, entonces la Escritura se hace realidad, como dice, por ejemplo, si usted va conmigo y vemos lo que dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Cuando Cristo Jesús entra triunfante en su corazón, entonces seremos verdaderamente libres. A eso Él vino a entrar triunfante a su corazón cuando usted lo confesó.
Pero tristemente el ser humano en ocasiones confiesa al Señor con su corazón, pero no le da todo su corazón. Hay un pequeño closet, una pequeña parte de él que no le quiere dar. Puede ser el orgullo, la vanidad, un pecado oculto que haya en su vida. Para que el Señor entre de una manera triunfante, usted tiene que darle el control de todo su corazón. Iglesia Fuente de Luz, necesitamos ser luz. Y para eso necesitamos que el Señor entre triunfante. Y una vez que Él entra, entonces podemos confiar en Él de una manera total. Lucas 19:10 también nos habla y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amados hermanos, cuando éramos prisioneros de Satanás, esclavos del pecado, necesitábamos alguien que viniera a traernos esperanza. Y el Hijo del Hombre, Jesucristo, llegó un día a traernos esa esperanza. Y cuando Él entra en nuestros corazones, debe haber un gozo. Yo no sé usted, pero cuando yo recibí al Señor, había un gozo. Y yo me preguntaba posiblemente si aquel que pasa al frente y confiesa al Señor y no experimenta un gozo, posiblemente su confesión no fue una confesión genuina. Pero yo experimenté un gozo, así como aquellos que arrojaban palmas y sus mantos. Había un gozo en mi corazón que lo que yo quería hacer es correr a mi familia y compartirles el mensaje de esperanza, aquel que había traído gozo y esperanza a mi vida. Yo no sé usted, pero sabe, tristemente, ese gozo va desapareciendo del hombre, del Hijo de Dios, con el pasar del tiempo. Y el Señor Jesús en Apocalipsis nos dice que hemos dejado su primer amor. Iglesia, la iglesia ha dejado el primer amor del Señor. Cuando vamos a la Escritura, vemos hombres que corrieron gozosos. Andrés corrió y le dijo a Pedro, he encontrado al Cristo, el Mesías. La samaritana corrió al pueblo y trajo a todo el pueblo. Y usted y yo, ¿dónde está ese gozo de un Cristo triunfante entrando en nuestras vidas para ir a compartir el mensaje de esperanza? Amado hermano, las iglesias están vacías. Donde yo me congrego estaba para 400 personas. Últimamente la gente no quiere ir, somos como 40. Ni siquiera hemos llegado a los 50 que nos permite. Pero cuando hay libertad, las sillas están vacías. Si no importa si la iglesia es grande o es pequeña, hay sillas vacías. Porque la iglesia ha dejado su primer amor. Ha dejado ese gozo de compartir el mensaje. Voltee a su lado y vea los rostros. No le digo que sonría porque tenemos máscaras y no verá la sonrisa. Pero ¿sabe? ¿Dónde está el gozo de la salvación? A veces entramos a la iglesia, yo me pongo en la puerta, recibo a los hermanos y yo les digo, usted viene como caminando como las gallinas. ¿Por qué, pastor? Le digo, porque una gallina camina como alguien derrotado y termina en la olla del caldo. El cristiano tiene que caminar como un hombre triunfante porque Cristo entró triunfante. Y caminar con la cabeza en alto y la sonrisa en sus labios. Si queremos compartir ese mensaje de salvación, que la gente pueda ver. En el hermano Ávila lo conozco de hace 20 y tantos años. Y es el mismo, no cambia. Gloria al Señor. Los domingos antes de ir a mi iglesia lo estoy mirando el mensaje del servicio de ustedes. Digo, el hermano Ávila de repente no ha cambiado. Gloria a Dios por eso. Siempre con esa sonrisa, esa alegría así tan tranquilito que se ve, pero no ha cambiado. Hermano, la iglesia necesita hombres y mujeres genuinos que no cambien. ¿Sabe? Yo conozco a muchos de ustedes de hace muchísimos años. Los felicito porque han permanecido fieles aquí. La iglesia necesita hombres y mujeres fieles. Tristemente, la mayoría de cristianos está buscando como un McDonald's o un Burger King. Me gusta, me voy a otro lado. Pero usted ha permanecido fiel al hermano Edgar, hermano Ávila. Los conozco de hace muchos años. Y aquí están, ayudando, apoyando a su pastor. El Señor Jesús entró triunfante. La entrada triunfal de Cristo Jesús en nuestros corazones. Aquellos hombres después gritaban, crucificadle. ¿Y usted sigue gozoso porque Cristo Jesús entró en su corazón? Tenemos que vivir gozosos, mi querido hermano.
porque Cristo Jesús, al entrar triunfante, significa victoria y esperanza para usted y para mí. Pero ¿qué más podemos encontrar en ese acontecimiento grandioso de la entrada triunfal en nuestras vidas? Cuando Cristo Jesús entra triunfante en nuestras vidas, significa una vida de obediencia. Ese pastor, si no está regañando, no, es el Señor. Porque el Señor necesita obediencia. Que usted, cuando usted lo deja que venga a su vida de una manera total, usted será un hombre y una mujer de obediencia. Y en este pasaje vemos que hay obediencia. Vaya conmigo ahí mismo a Mateo 21. Vamos a leer el versículo 1 y 2 y el 6, que dice lo siguiente: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmela. El versículo 6 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Amado hermano, yo no sé si usted ha pensado, no dice quiénes eran los discípulos, Pedro, Juan, no dice, pero eran 2. Y los envió y les dijo: vayan allá al pueblo, va a haber una asna con un pollino atada, tráiganmela. Y si alguien les pregunta, ustedes digan: el Señor la necesita. ¿Sabe? Esos 2 hombres me admiran. No cuestionaron a Jesús. No. Usted y yo, ¿qué hubiéramos hecho cuando alguien le diga? Si alguien le dice, usted no conoce en esta historia, en esta historia no conoce al pastor Héctor, ¿ok? Yo le digo al hermano Ávila y al hermano Edgar, son desconocidos para el pastor, vayan a la casa, en la Pine Street, en Palatine, y allí está un Lexus del año. Entre a la cocina, agarre las llaves y tráigamelo. Van a decir: pero nos van a echar a la policía. Si nos ven agarrándolo, lo primero es que le van a dar la policía y vamos a terminar en la cárcel. Lo mismo podía haber pasado para aquellos 2 hombres, porque la asna no era de ellos. ¿Conocían a Jesús o no lo conocían aquellos que estaban ahí? Porque al final de cuentas fueron descubiertos. Cuando vamos a Marcos, nos dice que fueron descubiertos. Pero la obediencia de aquellos hombres no cuestionaron a Jesús. El Señor necesita hombres y mujeres dentro de su iglesia que cuando Él entra triunfante, aquellos hombres no cuestionen las órdenes de Dios. El Señor demanda una total obediencia. La iglesia necesita obediencia a Dios. La iglesia está siendo atacada. La iglesia será siguiendo atacada. Mire los niños pequeños. Allá el hermano tiene una niñita que de unos cuantos meses. Tenemos que obedecer al Señor. Instruir a esos niños, porque el tiempo que viene es muy difícil. Si usted y yo estamos viviendo tiempos difíciles, ay de estos niños. Tenemos que ponerlos en las manos del Señor y enseñarles la obediencia a nuestro Dios, para que entonces, mis queridos hermanos, ellos puedan triunfar a pesar del mal que vamos a enfrentar y que ellos van a enfrentar. Pero hay una obediencia en este pasaje de la entrada triunfal. Vemos 2 hombres que obedecieron, no cuestionaron. Van como el Señor Jesús les dice, ellos fueron. ¿Y qué pasa cuando el Señor nos dice que obedezcamos su palabra? Obedecemos sus mandamientos. Amados hermanos, en la Escritura hay un montón de mandamientos, solamente le diré unos cuantos. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Escuche, con todo corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Ese es un mandamiento que tenemos que obedecer. Parece que la iglesia se está durmiendo y solamente ama al Señor le llama cuando lo necesita. Usted y yo, el Señor demanda una obediencia total, que le amemos con todo nuestro corazón. Y sabe, una vez que usted le ama a Él con todo su corazón, los demás mandamientos serán fáciles. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿por qué tengo que amar al hermano? Mire lo que dijo de mí. Me criticó, me insultó. ¿Sucede dentro de la iglesia? Sí, pero en otras aquí no, ¿verdad? Sucede, aunque usted no lo crea. ¿Por qué sucede en estas clases de
pecados dentro de la iglesia porque no aman al Señor con todo su corazón. No hay una obediencia a nuestro Dios. Amados hermanos, obedezcamos al Señor. El Señor dijo a sus discípulos, les dijo, id por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me estaréis testigos. Son mandamientos que tenemos que obedecer. Y cuando obedecemos esos mandamientos sin cuestionar, entonces veremos la mano de Dios obrando en nuestras vidas y en aquellos que nos rodean. La entrada triunfal de Cristo Jesús hace casi 2000 años, montado sobre un pollino, tiene más que un simple hecho histórico. Tiene un significado grandioso para nuestras vidas, que cuando los aplicamos a nosotros, realmente hay una transformación en usted y en mí y en aquellos que nos rodean. Obediencia total a nuestro Dios. Ama a tu enemigo. Mandamientos difíciles, ¿verdad que sí, hermano? Pero el Señor Jesús le dijo, ama a tu enemigo, ora por él. Pero ¿cómo es posible? Esos son mandamientos que tenemos que obedecer. A ese supervisor que le hace la vida imposible, a ese compañero de trabajo que le hace bullying, usted ore por él. Deje que el Señor se encargue de todo lo demás, porque esos son los mandamientos de Dios que usted y yo tenemos que obedecer, pero son muy pocos los que muestran una obediencia total al Señor. ¿Y usted? ¿Cómo está en esa área de su vida? ¿Obedece al Señor en todo lo que el Señor le dice? Al rato pasará la ofrenda y ahí vamos a ver si realmente es obediente, porque posiblemente está diciendo, yo sí obedezco al Señor. A ver si cuando pase el plato de la ofrenda, usted obedece al Señor y le da el 10% de lo que el Señor le ha bendecido. Hay cosas tan pequeñas que parecen pequeñas, pero es donde podemos mostrar la obediencia al Señor. Que el diezmo es para el pastor, no, es para el Señor, porque el Señor le ha bendecido. Estamos en tiempos de crisis. Más de un año, poquito más de un año. ¿A usted le ha faltado algo? ¿Se ha quedado sin comer? ¿Ha dormido bajo de un puente? ¿Verdad que no? La bendición del Señor ha seguido llegando. ¿Y por qué no mostrar esa obediencia en gratitud a nuestro Dios cuando ese plato por ahí pasa? No se voltee por otro lado o pretenda que está orando cuando el plato pasa. No, hermano, eso no es obediencia. El Señor nos dice darle al Señor lo que es del Señor. Tenemos que obedecer al Señor en todo, Iglesia Fuente de Luz, porque hay bendición y victoria cuando obedecemos a nuestro Dios. Mire lo que dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Escuche, y los guarda. ¿Usted tiene los mandamientos? Claro que sí. Yo veo que lo felicito porque todos traen su Biblia. Lo felicito. Porque en muchos lados, en vez de la Biblia, saca el teléfono y no, está la Biblia allí, pero mire, esto es lo mejor que podemos tener. Pero dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, escuche la gran bendición, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué gran bendición que cuando tenemos los mandamientos de Dios, los guardamos, seremos amados por el Padre y el mismo Jesús nos amará. ¿Qué más bendición quiere, mi hermano? Obedeciendo al Señor seremos amados por él. Pero mire lo que dice ahí más adelantito, Juan 14:24, el que no me ama no guarda mi palabra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si usted no obedece al Señor, es simplemente porque no le ama. Simplemente porque no le ama. No se sigue engañando. Cuando amamos al Señor, le obedecemos. Y punto. No hay más. Y eso es lo que el Señor demanda. Pablo, aquel hombre que de un perseguidor se convirtió a un perseguido, mostró una obediencia total. Miren lo que dice ese encuentro con Jesús en Hechos 9:6. Él temblando y temeroso dijo, y escuche, hermano, escuche, iglesia, y usted que me está mirando, escuche. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesús le dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá
lo que debes de hacer. Y lo que se le dijo que hiciera, lo tenemos aquí escrito. Y Pablo cumplió y obedeció al Señor, porque Él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted le ha preguntado al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si usted le ha preguntado y el Señor le ha contestado, es mejor que le obedezca. Porque hay bendición y hay victoria cuando obedecemos a Jesucristo, al Hijo de Dios, que vino a entrar triunfante en nuestros corazones. Iglesia Fuente de Luz, y usted que está allá en su casa escuchándonos muy cómodo en su sofá o en su sillón, también usted tiene que obedecer al Señor, porque en la obediencia hay victoria y hay bendición, porque somos amados por el Padre y somos amados por el Hijo, a tal manera que entonces todo lo que sucede a nuestro alrededor, Él está ahí para protegernos y defendernos. Pero ¿qué más encontramos? En la entrada triunfal, la parte de la obediencia, encontramos que Jesús tiene autoridad total. Hay una autoridad total. Mire lo que dice el versículo 3. Y si alguno os dijere, decid, el Señor los necesita y luego lo enviará. Eso es una autoridad. Si alguien les dijera algo, decir el Señor lo necesita. Y sabe, ¿cómo sabemos que se mostró la autoridad del Señor? Porque sí fueron descubiertos. Mira lo que dice Lucas 19:30. Y diciendo, ir a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, jamás desatarlo y traerlo. Esta parte que le estoy leyendo no es cuando fueron descubiertos, sino cuando el Señor Jesús está hablando de la condición de el burrito. ¿Cómo era el burrito? Salvaje. Nadie lo había montado. Este acontecimiento está descrito en los 4 evangelios y cada uno de ellos nos da diferentes datos. Y Lucas nos dice que aquel asno era un asno salvaje. Usted no creció en el rancho como yo crecí en el rancho en Zacatecas, un ranchito. ¿Sabe cuál era nuestra diversión en aquellos tiempos? Jugar Xbox todo el día. El hermano se ríe porque sabe que en aquellos tiempos lo que había era canicas para jugar. Pero ¿sabe cuál era otra diversión? Muchachos traviesos de 10, 9 años. Nos íbamos al campo porque andaban los animales sueltos. Lazábamos un becerro o un burrico. Y luego, ¿cuál es la diversión? Que teníamos que montarlo. ¿Sabe qué pasaba? Terminábamos en el suelo. ¿Cuántas veces quedé en el suelo? Muchas veces. Pero nos divertíamos. Pero este burrico era un animal salvaje. Nadie lo había montado. Y cuando Jesús se sube, no respondió con lo salvaje que él era. Caminó con Jesús sobre él. Esto significa que Jesús tenía una autoridad aún para controlar los instintos salvajes de aquel pequeño burrico. Porque cuando usted subía a un burro que aún no era amansado, aquel burro se ponía a brincar y a correr para todos lados. Si usted creció en un rancho y terminaba, si no era un buen jinete, terminaba en el suelo. Pero este burrico fue controlado y Jesús mostró la autoridad total aún sobre él, porque el Señor Jesús es todo autoridad. Él es toda autoridad. Él muestra una autoridad total, mi querido hermano. Y usted y yo, cuando estamos bajo el cuidado del Señor, porque Él ha entrado triunfante, podemos confiar que esa autoridad total de Él está con usted y conmigo para traer una protección a nuestras vidas sobre lo que sea. Él tiene autoridad sobre el mismo diablo. Mire lo que dice Lucas 11, 21 y 22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio. Aquí el hombre fuerte es Satanás, ¿ok? Dice, en paz está todo lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él, el otro más fuerte que él es Jesucristo. Y mire lo que hace, y le vence, le quita todas sus armas en que confía y reparte el botín. Porque Satanás será el príncipe de este mundo, pero Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Y tiene toda autoridad aún sobre el mismo diablo, que Satanás solamente llega hasta donde Cristo Jesús se lo permite. Cuando fue ante Dios y luego va con Job, le dice, solamente haz esto, pero no toques su vida, y solamente hizo lo que Dios le dijo.
Se somete a la autoridad de Dios porque Él es un ser creado. En el mismo cielo fue destruido, fue derrotado por la autoridad total de Dios, porque Dios es toda autoridad. Y cuando esa autoridad está de su lado y de mi lado, entonces, mi querido hermano, si Dios es contra nosotros, ¿quién contra usted? El mismo diablo se somete a nuestros pies con la autoridad de Cristo Jesús, porque Él es toda autoridad. Él tiene autoridad sobre la enfermedad y sobre el pecado. Mire que nada se puede someter o se puede ir en contra de Dios. La autoridad y el pecado, mis hermanos, la enfermedad y el pecado son controlados por Dios. Vaya conmigo a Marcos 2:5. Autoridad sobre la enfermedad y el pecado. Y al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, la historia del paralítico que usted ya la conoce. Dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué vemos aquí? La autoridad del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Esa autoridad un día fue derramada sobre su vida y sobre mi vida, hermana, cuando Cristo Jesús, al confesarle con nuestros labios, perdonó nuestros pecados, los arrojó a lo profundo del mar y no se acuerda más de ellos, porque tiene autoridad sobre el pecado. Y sigue diciendo en el versículo 9 y 12: ¿qué pues es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Autoridad total. Eso es lo que vemos en la entrada triunfal. Eso es lo que experimentamos en un corazón que ha dejado que Cristo Jesús entre triunfando sobre él de una manera total. La autoridad de Dios, su protección estará sobre nosotros. Iglesia, eso es lo que el Señor quiere que usted entienda este día. Que Él tiene autoridad, demanda obediencia y tiene autoridad sobre todo, sobre la naturaleza. Tiene autoridad sobre la misma naturaleza. En Marcos 4:39 dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Dígame, hermano, ¿no es esa autoridad? Hace unos días o esta mañana estaba un poco ventoso y cuando estábamos dentro de la casa, ese viento contra nuestras casas a veces parece que está silbando. ¿Ha escuchado cómo se escucha así, verdad que sí? Así se escucha. Soy bueno para hacer lo del viento. Pero el Señor Jesús le dijo, calla, enmudece. Esa es autoridad que el Hijo de Dios tiene. Esa es la autoridad que trabaja a nuestro favor cuando lo dejamos que entre triunfante en nuestro corazón. Iglesia, tenemos que seguir esas instrucciones para vivir una vida realmente que glorifique al Señor. Y no solamente sobre eso, tiene autoridad sobre la misma muerte. Vaya conmigo a Juan 11:38 al 44. Juan 11:38 al 44 dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Escuche, Lázaro, ven fuera. ¿Cuántos días de muerto? 4. ¿Cómo estaba su cuerpo? Olía feo. Y Jesús le dice, Lázaro, sal fuera. Mire, y el que había muerto, el que olía, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle
ir. ¿No es eso autoridad, mi querido hermano? Eso es autoridad. Entonces, vivamos vidas que muestren que estamos bajo el control de que tiene toda autoridad. Vivamos una vida gozosa, aún en medio de las dificultades que enfrentemos, porque Dios, Jesús, el Hijo de Dios, no solamente entró triunfante en la ciudad de Jerusalén, sino que un día entró en nuestros corazones, en su corazón y en el mío. Y entonces usted y yo podremos tener una protección total, porque nuestro Dios es toda autoridad, y esa autoridad se manifiesta a nuestro favor cuando usted y yo obedecemos sus mandamientos de una manera total. Qué bendición, mi amado hermano, estar bajo el cuidado de Dios. Qué bendición haber dejado que Él entrara en nuestros corazones. ¿Cuántos años tiene usted de convertido al Señor? Yo no lo sé, pero cada día que pasa podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo tengo cerca de 30 años de convertido al Señor y sigo viendo la gloria de Dios cada día. Y no importa el pastor, posiblemente 50 o más, y sigue viendo la gloria de Dios cada día. La acaba de ver. El poder de Dios. Mis amados hermanos, para concluir y dejarlo ir a casa, tranquilo y pensativo y con una palabra de reto, pero de esperanza. El domingo de Ramos, la entrada triunfal en Jerusalén es solamente historia, si usted no ha dejado que esa entrada triunfal se haga realidad en su corazón. Y entonces vivir una vida de obediencia para poder ver el poder de Dios obrando en su vida. Pero no solamente en esta semana encontramos la entrada triunfal. Hay dos acontecimientos más que quiero compartir con usted rápidamente para concluir el mensaje de esta tarde. El acontecimiento que voy a mencionar a continuación es la purificación del templo. Mateo 21, 12 a 13 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, escuche, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El templo es nuestro corazón. ¿Qué hay en su corazón que el Señor tiene que purificar? Nuestro corazón es el templo de Dios. Y Él dijo: casa de oración será llamada, pero vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Cuando hay pecado en el corazón del hombre, el Señor demanda un templo purificado. Dice Pablo a 1 Corintios 3, 16 al 17: ¿no sabéis que soy templo de Dios? Ahora no estamos hablando del templo de Jerusalén, sino de su templo, su corazón, que es el templo de Dios. Y el Señor demanda que ese templo, ese corazón, sea un corazón purificado, viviendo en santidad cada día. Por eso Pablo dijo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amados hermanos, Cristo Jesús entrando en nuestro corazón, tenemos que vivir una vida de santidad progresiva. Las semanas anteriores hablaba en la iglesia de que hay una santidad posesional, que es cuando del Espíritu Santo viene y le sella en su conversión. Hay la santidad progresiva, que es lo que estamos viviendo usted y yo cada día, caminando y viviendo en santidad progresivamente. Y hay la santidad perfecta, que es cuando estemos en la presencia de Dios, que es cuando vamos a morir, entonces no habrá más pecado, la santidad perfecta. Pero mientras tanto hay una santidad progresiva. Tenemos que seguir siendo cada día más semejantes a Cristo, porque somos el templo de Cristo, del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y dice que si alguien destruye ese templo, Dios le destruirá a él. Y no quiero entrar en controversia con su pastor, pero una vez salvo, siempre salvo. No sé qué querrá usted, pero aquí el Señor dice:
Dios le destruirá a él si no vive una vida de santidad. Una vez santo, salvo, siempre salvo, le abre el camino para seguir pecando y decir, Señor, te confesé un día, así es que ahora puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Salvo, una vez salvo, siempre salvo. Pero Dios dice que Él destruirá a aquel que destruye su templo. Esa es la palabra del Señor. Pero vivamos una vida de santidad, que nuestro templo sea un templo santo y limpio. El siguiente acontecimiento es la maldición de la higuera estéril. Dice Mateo 21, 18 al 19, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Amados hermanos, posiblemente cuando lee esta historia diga, pero ¿qué culpa tenía la higuera de no tener higos? Era tiempo de primavera, y en primavera usualmente las higueras no daban higos porque se daban hasta el otoño, pero había un pequeño fruto que salía en las higueras en el tiempo de primavera, y como tenía muchas hojas, se suponía que tenía esos pequeños frutos. Pero el Señor Jesús va y no encuentra nada y la maldice y se seca. Una enseñanza para el pueblo de Israel, si lo aplicamos de esa manera, pero también una enseñanza para nosotros. La maldición de la higuera estéril no es simplemente maldecir una higuera para que se seque, era una enseñanza para el pueblo de Israel en cuanto a la manera que iban ellos a estar. Y para usted y para mí es una enseñanza también porque, ¿por qué? Dije, ¿por qué, pastor? Porque las hojas significa religiosidad. Hay hombres y mujeres que parecen bien religiosos. Van a la iglesia todos los domingos, están en todos los estudios bíblicos, cuando están cantando, cantan, alzan las manos, tienen muchas hojas, pero no hay fruto. ¿Me entiende? Muchas hojas, pero no hay fruto. Y el Señor conoce el corazón y demanda fruto. Por eso, iglesia, fuente de luz, seamos una iglesia que da frutos dignos de arrepentimiento. Que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros. Porque el Señor Jesús no encontró fruto, y eso es lo que era el pueblo de Israel, un pueblo religioso. Pero dijo el Señor Jesús en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Había religiosidad, escribas, fariseos, sumos sacerdotes, religiosidad, mucha hoja, pero no había fruto digno de arrepentimiento. Iglesia, fuente de luz, y usted que me escucha, necesitamos realmente vivir una vida digna de que hemos sido arrepentidos y que Cristo Jesús ha venido a vivir en nosotros de una manera total. Y entonces experimentar la bendición y dar el fruto que el Señor demanda. La entrada triunfal y los acontecimientos de la última semana del Señor realmente tienen mucha enseñanza y mucha bendición para nosotros. Pero ¿sabe? Termino, antes de orar para terminar, leyéndole Lucas 19:41. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Al verla, lloró sobre ella. Al llegar cerca de la iglesia Fuente de Luz, el Señor se alegró de verla. Amén. Amén. Diga amén, sí. O al llegar cerca de la iglesia Fuente de Luz, el Señor Jesús lloró. ¿Verdad que no, hermano? Porque usted es fiel. Porque usted obedece al Señor. Pero Él sintió tristeza y lloró por una ciudad que estaba alejada de Dios. Él siente tristeza por el hombre que está alejado de Dios. Él siente tristeza por aquel que una vez ha servido al Señor y le ha conocido y se aleja de Dios y siente tristeza y llora. Pero ese es en otro lado, no aquí. Aquí hay hombres obedientes que obedecen al Señor y experimentan el poder de Dios con un corazón purificado y con una higuera dando frutos. Amén. Póngase de pie, mi querido hermano. Terminemos en oración. Y mientras yo oro ahí en su lugar, usted cierra sus ojos
Y si en algo le ha fallado al Señor y no ha permitido que le entre de una manera total, aún hay un pequeño lugar en su corazón que tiene que ser purificado, póngaselo al Señor en esta tarde para que Él entonces venga a derramar bendición en abundancia sobre usted. Oremos. Amado Señor, te alabamos, te glorificamos en esta tarde una vez más. Mi Dios amado, y te damos a ti toda gloria, toda honra y toda adoración. Señor amado, hace un poco más de 2000 años entraste montado sobre un pollino a la ciudad de Jerusalén, el primer día de la última semana que caminaste en esta tierra. Señor amado, pero en aquella entrada triunfal podemos ver humildad, obediencia, autoridad. Señor, que eso es lo que demandas de tu iglesia. Una iglesia humilde, una iglesia que sea obediente y una iglesia que pueda experimentar la autoridad total, completa de parte tuya derramada en nuestras vidas. Señor, tú demandas una vida con un corazón purificado y santificado, porque es templo tuyo. Una vida, Señor, que dé fruto, que la gente que nos rodea pueda ver realmente a alguien diferente por el fruto que estamos dando simplemente al caminar alrededor de ellos. Señor, aquí delante de ti hay una iglesia fiel, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que están aquí buscando esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza, esa palabra de reto. Por lo cual yo te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo, que todo lo sabe, todo lo escudriña, Señor, les ayuda a identificar qué área de sus vidas aún no han entregado a ti, que está impidiendo que tú tomes control total de ellos para que entres triunfante. Señor, ayúdales para que pongan esto en tus manos y tú les des la capacidad y la fuerza para poder someterse a tu voluntad. Te ruego por aquellos, Señor amado, que están viendo en línea, también bendíceles, Señor, y llévales a ese encuentro total contigo. Señor, porque realmente, ¿a dónde iremos, mi Dios? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Solamente en ti hay esperanza, en ti hay libertad. En ti, Señor, podemos vivir tranquilos y confiados. Señor amado, gracias nuevamente por la vida del pastor Héctor, de su esposa, porque te han manifestado en ellos. Señor amado, solamente tú sabes por qué le tuviste, Señor, por semanas con esta enfermedad. Pero, Señor, no cuestionamos lo que es tu voluntad, solamente esperamos lo que tú harás. Y ahora está aquí nuevamente, mi Dios, listo, como un fiel guerrero, como un fiel pastor para seguir adelante en la obra que le has encomendado. Dale fortaleza, dale sabiduría, Señor, y gracias por esta iglesia que has puesto, Señor, en sus manos. Te ruego que la bendición tuya descienda sobre cada uno de ellos. Señor, recibe toda gloria, toda honra y toda adoración. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Sí, bueno, vas a tener que permanecer de pie, hermano, porque vamos a alabar a nuestro Dios. Con mi Dios yo saltaré esos muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Yo saltaré los muros y con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios
ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es escudo y Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador, Él es mi libertador. Él es mi libertador, Él es mi libertador, diré última vez. Y Él es mi libertador. Fortaleza mía, a ti cantaré, Señor, porque tú eres mi refugio. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, Dios de misericordia. fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana. Tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Una vez más, fortaleza. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana. Tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Grita con júbilo a tu Señor, porque la victoria nos ha dado ya. Grita con júbilo a tu Señor, porque Él la victoria nos ha dado ya.
contra ti que prospere. No hay reino que te pueda detener. El Señor es la roca quien te salva, y por su sangre eres más que vencedor. Grita con júbilo a tu Señor, porque Él la victoria nos ha dado ya. Grita con júbilo a tu Señor, porque Él la victoria nos ha dado ya. No hay arma, no hay arma contra ti que prospere. No hay reino que te pueda detener. El Señor es la roca quien te salva, y por su sangre eres más que vencedor. Grita con júbilo a tu Señor, porque Él la victoria nos ha dado ya. Grita con júbilo a tu Señor, porque Él la victoria nos ha dado ya. Porque Él la victoria nos ha dado ya. Última vez. Porque Él la victoria nos ha dado ya. Así es, hermano, el Señor nos ha dado la victoria. Gloria a Dios. ¿Pueden pasar, verdad? ¿Pueden pasar? Sí. Ok. Para que no me estén juzgando por atrás. Hermano Borjón, muchas gracias. Dios te ha usado. Y puedo imaginarme por qué los americanos usan siempre al burrito ese. Cada año, año tras año. ¿Verdad? Y para mí que los lleva como un ejemplo para... ¿De veras que el burrito no rezongó? No rezongó. A pesar de que nadie lo había montado, era arisco. Si no, ¿quién me va a montar? Ah, enhorabuena. Y un buen ejemplo que muestra la Biblia de... Yo pienso que el mensaje fue claro. No tengo que agregar más. Y lo que el hermano hizo al final, lo pensaba pasar a hacer. Pero el Señor usó al hermano. De veras que estamos viendo que Dios trae un mensaje cada domingo para su pueblo santo. Y yo doy gracias a Dios por este mensaje que ha traído nuestro hermano. De veras, nos muestra un ejemplo que este burrito no respingó para nada. Y la Biblia es clara cuando dice que él entró y va a entrar victorioso. Y entró victorioso en el corazón de cada uno de nosotros. Y si no lo dejaron entrar victorioso, el hermano hizo la oración. Era momento para que usted de veras dijera al Señor, aquí estoy.
entra victorioso en mi vida. Para que de veras podamos hacer la voluntad de Dios. Así que muchas gracias, hermano Borjón, por este precioso mensaje, muy bíblico, muy bíblico. Y un día Jesús entró victorioso en la vida de los hombres y un día entró victorioso en mi vida. Y me imagino que en la de usted también. Amén. Muy bien, pues damos gracias a Dios por también la ciudad que me está viendo, el pueblo que me está viendo, los hijos de Dios que me están viendo. Muchas gracias por sus finas atenciones también. Y de veras que espero que este mensaje también haya podido llegar a ustedes. De veras, porque año con año se nos recuerda la entrada triunfal. Año con año. Y tengo ya más de 60 y tantos años de conocer al Señor, hermano. Conocí al Señor a la edad de 13 años y hasta el día de hoy. Amén, gloria a Dios. Y usted también nunca jamás se va a arrepentir. Usted también, mi querido amigo, que Dios lo use también y que hayas abierto tu corazón para que un día, así como él entró triunfante en Jerusalén, entre triunfante en tu vida. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Bendiciones.